Hola, mi país es Ecuador. Ecuador es un país ubicado en América del Sur. Posee una población de aproximadamente 17 millones de personas, siendo el décimo país con mayor población del continente. También, en los últimos años, ha tenido un continuo crecimiento gracias a su dolarización en el año 2000, lo que hace que posea una economía sostenible enfocada en una estabilidad financiera, política y social. Para el análisis fue tomada la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo en EMDU desde el año 2013 al año 2019, eligiendo solo el tercer trimestre de cada año por la falta de datos en algunos periodos. Los datos se encontraban en formato SPSS que fueron transformados a DTA por medio de Stat Transfer. La encuesta está compuesta a su vez por diferentes bases de datos que contenían niveles de educación, condiciones de la vivienda y percepción de seguridad. Por tanto, fueron concatenadas 35 bases de datos a través del comando merge y el comando append para unir todos los años unificándolos en una sola base. Se necesitó realizar transformaciones en variables como el área, donde se cambió el valor urbano por 1 y el valor rural por 2, de manera que fuera posible realizar el merge. Asimismo, para el año 2019 no se tiene ni la ciudad ni la zona en la que habita el individuo y por tanto para este solo se usó el área. Las variables con las que se trabajó finalmente fueron año, sexo, edad, contribución a salud, nivel de educación, años de educación, 3 variables de ubicación, ciudad, zona y área, el estado laboral y educativo y el salario tanto en dólares como en proporción del salario mínimo. Igualmente, se conservó el factor de expansión para saber la cantidad de personas en la población que representa una persona en la muestra. En cuanto al análisis poblacional, se puede observar como en los años 2018 y 2019 hay un incremento en la población infantil. En cuanto a la escolaridad, actualmente se evidencia que la población con estudios es mayor en los hombres que en las mujeres. Además, es la población adulta la que posee en mayor proporción una educación terciaria. En cuanto al salario, se observan los datos relativamente estables alrededor del salario mínimo, así pasen los años. También se realizó un análisis de las estadísticas básicas de las variables, donde se observó que, primero, en promedio las personas tienen una edad de 30 años. Segundo, las personas ganan un poco más de $100 que el salario mínimo, que se ubica actualmente alrededor de los $394. Tercero, el 50,58% de la población son mujeres y el 49,42% son hombres. Cuarto, el 37,97% de la población no tiene acceso a salud y el 62,03% sí la tiene. Quinto, solo el 14% de la población tiene una educación terciaria o superior. Finalmente, el 77% de las personas se encuentran empleadas. Por otro lado, por medio de un modelo log lineal basado en datos panel, se encontró cómo algunas de las características de las personas pueden tener una relación positiva o negativa con el salario. Por tanto, las variables independientes que fueron tomadas para el análisis son sexo, zona en la que vive, experiencia laboral y experiencia al cuadrado. Para definir la variable de experiencia se tomó la edad menos los años de educación y se le restó 3, asumiendo que los ecuatorianos inician sus estudios a partir de los 3 años. Esto se hizo bajo el supuesto de que después que una persona realiza su último año de estudios, ingresa al mercado laboral. La regresión fue calculada por efectos fijos y efectos aleatorios. Luego, por medio del test de Hausman, se definió cuál de los dos efectos se ajustaba mejor a los datos, en donde se rechazó la hipótesis nula de que los estimadores no difieren sustancialmente. Es decir, es conveniente usar el modelo de efectos fijos, el cual elimina la heterocedasticidad cuando no se observa. Dado que el p-valor en cada una de las variables es menor al nivel de significancia del 1%, se puede rechazar la hipótesis nula de que los coeficientes son iguales a 0, es decir, no hay evidencia estadísticamente significativa para afirmar que las variables independientes no explican la variable dependiente. Por su parte, el R cuadrado, Wittin, nos muestra que las variables están explicando el salario en un 13%. Entre los individuos, R cuadrado Between está siendo explicada en un 16%, y sin tener en cuenta los individuos, sino como una sola unidad de análisis, se tiene que es explicado en un 15%. En este sentido, una mujer gana en promedio 37,3% menos que un hombre. Una persona que vive en una zona rural gana 51,9% menos que aquel que vive en una zona urbana. Igualmente, un año más de experiencia implica que en promedio el salario aumente en 5,5%, y después de muchos años de experiencia, un año más significa una disminución de los ingresos en 1%. Para concluir, Ecuador tiene una brecha salarial que discrimina a las mujeres, así como con los sectores rurales. También es un país con una población joven que no está tan calificada, por la falta de una educación terciaria.
aunque la mayor parte de sus habitantes se encuentra empleada ganando más de un salario mínimo.